Hola amigos, muy buenos días. Nuevamente Jorge Muñoz, bienvenidos a su charla católica de la mano de María. Hoy quiero hablarles acerca de las tentaciones, eh, para tener un poco de conocimiento acerca de ellas, cómo llegan, cómo son, cómo vencerlas, etcétera, para fortalecer nuestro camino de santidad. Pero como siempre, no sin antes de ponernos en manos de la Santísima Virgen María y del Espíritu Santo para que nos ayude con su sabiduría. Y bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hay un poco de calor el día de hoy. Las tentaciones. Tenemos que tener en cuenta, primero que nada, que tentación no es igual a pecado. Para que exista un pecado, tiene que haber, primero que nada, una tentación, un gusto de nuestra parte que nos lleve al consentimiento. Y una vez que nosotros consentimos todo eso, se genera el pecado. Hay gente que piensa que porque tiene muchas tentaciones es gente pecadora. No es así. Dios, en su infinita misericordia, permite que seamos tentados para mostrarnos la nada que somos, para nosotros salir corriendo en su ayuda, en clamar su ayuda y con su ayuda poder vencer esas tentaciones y no generar pecado. Fruto de esa experiencia, debería ser que quedemos más fortalecidos, porque es lo mismo como cuando uno inicia un trabajo. Al principio uno no sabe nada, no tiene la experiencia, pero a medida que uno asiste todos los días a su trabajo, genera cierta experiencia, cierta expertise, cierta pericia de cómo conducirse en su trabajo, y es lo mismo de este lado. ¿Qué es lo más importante y lo más fácil? No ponerse en situaciones o evitar las tentaciones. Pero bueno, los grandes teólogos, los grandes místicos, los grandes santos llegan a la conclusión que existen tres tipos de tentaciones muy comunes, que son las que más nos invaden y que al parecer engloban todas y todos los tipos de tentaciones. Estas son el demonio, mundo, la carne. Son las formas en las que vamos a ser tentados en mayor número de veces, muchas veces al día. Y cuando logramos triunfar sobre estas tentaciones, la fortaleza que adquirimos nos puede ayudar a salir de adicciones, a evitar las tentaciones en sí, generar una mejor vigilia, hacer una mejor oración, someternos más al ayuno, y etcétera. Ah, hay que tener en cuenta que, bueno, vamos a comenzar hablando de cada uno. El mundo. ¿A qué nos referimos cuando decimos que tenemos una tentación del mundo? A todo el bien material, a la satisfacción que yo puedo adquirir derivada de todo
el bien material que puedo encontrar, todo lo terreno que encuentro del mundo. Básicamente eso. ¿Y cómo lo podemos derrotar? Primero que nada, amando a Dios sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Amando a nuestro prójimo y amándonos a nosotros mismos. Un claro ejemplo de de cómo caer en este pecado. Muchas veces, bueno, un pecado derivado de la tentación de algo terreno. Cuando queremos el nuevo celular que acaba de salir. Nosotros tenemos nuestro celular, funciona bien, tiene buena cámara, buen espacio, hace llamadas, puedo contestar los mensajes, pero aún así, mi yo, me genera el querer algo más que tal vez no necesito, porque solo es un querer, está arriba de las necesidades. Y así por el ejemplo, con cualquier cosa, lo pueden poner un terreno, una casa, un auto, etcétera. Y parte del cómo derrotar esa tentación es la humildad. Acuérdense que en el principio, cuando Dios mandó a Lucifer a los infiernos, cuando hubo una revolución en el cielo, esa fue por causa de la soberbia. Y esa soberbia es la contraposición de la humildad. Y acuérdense que quien imita la humildad, imita la enemistad con el pecado. Entonces, cuando yo imito la humildad, estoy imitando la amistad con Dios. Cuando yo soy una persona humilde, y la humildad consta en saber mis propias capacidades, si yo tengo los pies en la tierra en cuanto a mi humildad, no voy a querer tener algo, poseer algo, de lo cual no tengo la capacidad. ¿Es pecado tener un celular? No, no es pecado tener un celular. El pecado radica cuando llega la tentación de un nuevo celular que no necesito. Entonces ahí ya estoy yendo más allá de lo necesario. Cuando yo bien podría utilizar ese dinero, obras de caridad, para los pobres, evangelizar, poder predicar. ¿Eso quiere decir que no puedo tener gustos? No, no, claro que no, puedes tener tus gustos. Puedo comprarme una ropa nueva, puedo comer bien, puedo utilizar ese dinero en otras cosas. Y básicamente, a grandes rasgos, por cuestión de tiempo, en la cuestión que se refiere al mundo, es de esa manera. El demonio. Tenemos que tener en cuenta que el demonio es soberbio, orgulloso y mentiroso por excelencia. Desde el principio fue un homicida porque habló con la mentira. Entonces, su afán, su enfoque es la lucha contra Cristo. Pero en esa lucha, sus batallas son contra nosotros. Y sus aliados, para nuestra desgracia, son el mundo y la carne. San Agustín decía que le tiene más miedo a la carne que al mundo y al demonio. Es decir, no tenemos por qué tener miedo de él. Tampoco lo tenemos que tomar a la ligera. Es más fuerte que nosotros. En términos generales, sí. Él viene de una esencia, de una realidad angélica. Y nosotros solo somos simples humanos.
Pero ¿cómo lo vamos a vencer? A lo que nosotros le vamos a llamar vencerlo es poder resistirle y él saldrá huyendo. Porque no es que nosotros nos vamos a poner unos guantes de box y nos vamos a dar a trancazos con él. No es así. Y suponiendo que sea así, estaríamos en desventaja. Porque para poder acceder a eso necesitamos tener la armadura de Dios, estar vestidos de Dios. Entonces, ¿cuál es la forma en la que nosotros vamos a vencer? Resistiéndole para que salga huyendo. Esa es la manera en la que las Sagradas Escrituras nos refiere a cómo tener ese encuentro con Él. También San Agustín dice y hace referencia a que el demonio es como un perro agresivo encadenado, que no nos va a atacar si no nos acercamos. Pero también nos dice que es como un enjambre de mosquitos. Es decir, así como hay una tentación muy grande por allá, a la cual si nosotros nos buscamos alejar, no vamos a acceder a ella. Pongamos un ejemplo. Vemos un cuchillo y vemos una persona que tiene una maleta de dinero. Ahí está la tentación. Puedo matar a la persona. Si lo hago, ya se cumpliría en un pecado. Y también, si ando consintiendo ese pensamiento, es un pecado, aunque yo no lo cumpla. Pero bueno, para fines prácticos diremos que no hemos generado el pecado con fin de entenderlo. Ahí tengo la tentación. Si yo me doy la vuelta, si yo entiendo que no necesito el dinero o que ese dinero vendría de una forma ilícita, estaría yo resistiéndole. Obviamente para llegar a eso, a muchas ocasiones se necesita muchas ocasiones, siempre se necesita la oración, el ayuno, la mortificación, la fe, etc. Pero si yo consiento eso, entonces estaría yo generando el pecado. Cuando hablamos del enjambre de los mosquitos, que es de Francisco de Sales, también Francisco de Sales nos dice que el demonio viene como un enjambre de mosquitos. Muchas veces no nos damos cuenta, pequeñitos los detalles, pero son muchos y demasiados, lo que nos puede llevar a tener una vida con menor amistad con Dios, por así decir. Una pequeña mentirita ahorita, no hago mis oraciones del día, mal contesto a mis papás, ignoro a mi prójimo, pasa alguien y no le doy una moneda, tal vez no es pecado, pero ya hay algo implícito dentro. Dejé pasar la oportunidad de ayudar a alguien que a lo mejor necesitaba comida, etc. Pero bueno, no andemos en eso por cuestiones de tiempo. Y esa es la parte en la que el demonio siempre va a querer venir a engañarnos, va a querer estar cerca de nosotros y hacernos creer cosas diferentes de la realidad. ¿Cómo lo podemos derrotar? De la misma manera que como en el principio, amando a Dios, amando a nuestro prójimo, amándonos a nosotros mismos. Y si amamos a Dios, tenemos que tener en cuenta que tenemos que seguir su doctrina. Mucha oración, mucho ayuno, para evitar todo ese tipo de engaños por parte del maligno. Pasemos a la carne. La carne. Consentir eventos impuros. Y como desde el principio recordemos que el pecado no es tentación. Consentir eventos impuros en nuestro cuerpo. Y no por nada decía San Agustín que le teme más a la carne. Porque tenemos que tener en cuenta que Dios puso cierto placer en las cosas como un estímulo, pero no como un fin. Y desgraciadamente nosotros, los hombres, muchas veces queremos hacer de ese estímulo el fin. Por ejemplo, Dios nos dio cierto placer en el dormir para descansar. Pero hay gente que agarra, en vez de el fin, que es descansar, lo toma mejor, se va y se duerme de más. ¿Y eso qué nos lleva? A la pereza.
Entonces, cuando nosotros sobrepasamos la línea del estímulo de Dios, entramos estamos admitiendo esa tentación en nuestra vida y podemos generar un pecado. Por ejemplo, el comer, no es pecado comer, pero si yo viendo tanta comida, tantos platillos, y yo consiento el deseo de comer más de lo que debo, o sea, tener un desorden en la comida, si yo tengo el consentimiento, ya estoy generando un pecado, gula. Entonces, el placer de comer y el fin de comer es no morir, yo cambio ese fin por solo el placer de comer, se convierte, estoy viendo una tentación que se convierte en un pecado. Lo mismo, por ejemplo, el sexo. ¿Es malo tener sexo? No, no es malo. Obviamente no es malo si estás casado por la iglesia, o sea, bajo el sacramento del matrimonio. Es malo si estás en adulterio, si estás en fornicación, es decir, si engaño a mi esposa aún estando casado con otra mujer, entonces este es un pecado. O si tengo relaciones no estando casado, también es un pecado. Entonces, ¿Dios puso el gusto por el sexo? Sí. ¿Hay una tentación implícita alrededor del sexo? Claro que la hay, somos humanos, no somos de piedra. Si consentimos, si consentimos ese gusto en nosotros, se convierte en pecado. Y así por el estilo, con todas las cosas. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo lidiar contra la carne? Evitando cualquier acto impuro. Y los grandes santos llegan a la conclusión que es más fácil. Es más fácil, no quiere decir que es imposible, pero es más fácil evitar este tipo de situaciones cuando yo estoy en grupo. Porque acuérdense que Jesús prometió que donde hay dos o tres, y etcétera, etcétera. Ustedes saben el versículo. En cambio, que cuando yo me recluyo, cuando yo estoy solo, las ocasiones de pecar vienen, pero de a montón. Mismo ejemplo tenemos de Jesús. Cuando él se fue al desierto y estuvo solo, es más, vamos a leer esos versículos. Si no recuerdo mal, están en Lucas 4. Vamos a ver. Ok, Lucas 4 nos dice así. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Primero fue lleno del Espíritu Santo y el Espíritu lo llevó al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Él estando en el desierto, llega el diablo. Y no comió nada en aquellos días. O sea, de entrada él ya estaba en ayuno. Pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Ahí está la primera tentación. El recluido comienza a ser tentado. Pero ¿por qué decimos que cuando uno está solo? Porque normalmente cuando uno está solo, a diferencia nosotros de Cristo, nosotros estamos en ociosidad, estamos buscando qué hacer y muchas veces no es nada productivo. Nos gusta perder el tiempo. Y lo malo es que en cosas que no son sanas, que no son productivas, no son buenas, y etcétera. A diferencia de Cristo, que cuando él estuvo solo se la pasó ayunando. No podemos decir que no en oración, porque aun cuando estaba siendo tentado, tuvo citas del Antiguo Testamento. Y acuérdense que hacer citas, rezar, repetir una cita, también es una forma de oración. Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y hay mucha gente
Hay muchos hombres que dicen, bueno, pero a mí qué con esa tentación, ni modo, que yo no tengo poderes para convertir las rocas en pan. Es verdad, no tienes las... Pero ahí Jesús quiso ser tentado, más bien permitió ser tentado para darnos una enseñanza. Y la enseñanza no es que tú vas a tener poderes para convertir una roca en pan, definitivamente no. Pero la enseñanza está en que no debes de hacer algo fuera del orden natural para compensar ciertas cosas en tu vida. Aquí el diablo, si nos damos cuenta, lo está queriendo tentar con la carne, porque le está exponiendo una satisfacción a su cuerpo después de varios días de ayuno. Si recordamos, él tenía 40 días de ayuno. Entonces, entre esos 40 días se le asoma el diablo y lo quiere tentar con algo de carne. Para nosotros la enseñanza es, no debemos de suplir con lo que no tenemos algo para no caer en la carne. Por ejemplo, un ejemplo que se me viene así muy simple y básico. Yo no tengo el dinero, no puedo comprar comida, por así decir. O tal vez tengo el dinero y puedo comprar comida. Existen los dos casos. Yo no voy a ir a asaltar un banco para generarme ese dinero que no tenía para irme a comprar otra cosa. Definitivamente estamos mal. O también pudiera ser, si yo tengo el dinero, no tengo la necesidad de ir a buscarle el modo de querer aparecer mágicamente algo. No, si tengo el dinero, la forma correcta de adquirir ese pan, voy a la tienda y lo compro. Hay muchas enseñanzas aquí en estos versículos. Para empezar, cuando uno esté solo va a ser tentado, que hay que hacer ayuno, que hay que estar leyendo las escrituras, que hay que con la misma Biblia, que con la misma escritura, pero que en aquel entonces era Antiguo Testamento, que con la misma escritura podemos ser tentados. Porque acuérdense, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondióle, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. O sea, muchas veces hasta con lo que es bueno, con lo que es lícito, podemos ser tentados. Y acuérdense que quien no se mortifica en lo lícito, no se va a poder mortificar en lo ilícito. Es decir, si yo no me mortifico en dejar una Coca-Cola que no es pecado, está difícil que yo me pueda mortificar o dejar el exceso de la cerveza. Porque tomarse una cerveza no es malo, tomarse muchas, bueno, es gula. Estar en estado de ebriedad también es malo. Pero bueno. Y llevó el diablo y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adoras, todos serán tuyos, hablando de los reinos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. O sea, el diablo quiso venir a engañarlo y él apeló a las Sagradas Escrituras y pudo vencer, obviamente en compañía del ayuno, la oración. Y esta tentación la podemos al mundo, a lo material. Aquí el diablo le quería estar postrando a los pies de Jesús todo el mundo, todo lo material para su gozo. Pero pues, ¿qué necesidad tenía Jesús? Y de por sí todo lo que existe en el universo ya es de Jesús. Él no tenía ni siquiera necesidad de ser tentado.
y logró vencer esta tentación. Continuamos. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate aquí abajo, porque escrito está. Entonces aquí el diablo ya está utilizando las propias escrituras para tentarlo. A sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. En las manos te sostendrán para que no tropieces con pie en piedra. Y respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Hay unas traducciones que dicen cuando acabó todo tipo de tentación, todas las tentaciones. Entonces en esta se engloban las tres porque esta la referimos al demonio. El demonio quiere el demonio quiere engañarlo de una manera más directa. Y bueno, algunos versículos acerca de las tentaciones. Tenemos 1 Corintios 10:13. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Eso ya es un consuelo para nosotros. No se nos va a poner ninguna prueba que no podamos superar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Es lo que les decía. Cuando tengamos las tentaciones, hay que saberlas resistir. Cuando resistamos esas tentaciones, el diablo va a salir corriendo. Tenemos Mateo 26:41. Permanezcan despiertos y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Permanezcan y estén despiertos. ¿Qué quiere decir eso? Vigilen. Tenemos que estar siempre atentos de lo que ocurre, tanto en nuestro exterior como en nuestro interior. Y oren. No perdamos la oración, acordándonos que la oración siempre tenemos que pedir cosas que necesitamos, para que si está en la voluntad de Dios, vengan a nosotros. Él nos las mande. Agradecer de todo lo que nos ha dado. Pedirle perdón por lo mal que nos hemos portado y por lo que nos vamos a seguir portando mal. Porque acuérdense que en todos nosotros hay pecado. Y si alguno dice que no ha pecado, es un mentiroso. Y adorarle, reconocer en nuestra oración que Él es nuestro Dios. También tenemos Santiago 1:12. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado, hay que salir de algún lugar. En nuestra vida tenemos que resistir tentaciones, después algo va a pasar en lo que vamos a ser probados, y esos que pasen esa prueba recibirán la corona de la vida que el Señor ha prometido a quienes lo aman. Inmediatamente de pasar la prueba, nada más ojo, ¿de qué prueba nos estará hablando? También tenemos Proverbios 6:28. No habla de una tentación explícitamente, pero implícitamente se sobreentiende. ¿Puede alguien caminar sobre las brasas sin quemarse los pies? Es decir, nos está invitando a no jugar con el fuego, a evitar las tentaciones y las ocasiones de pecar. Por ejemplo, sale una muchacha en bikini a la calle, o estamos en la playa, por así decirlo. Por sí, la muchacha es una tentación, para ella tal vez no, para nosotros tal vez sí, porque a lo mejor existe un gusto, o muchachos, existe a lo mejor un gusto de ver muchachas o muchachos en poca ropa. Y puede ser que hasta me guste,
Pero si yo no lo consiento, no genero un pecado. Inclusive, puede ser que la vea, me guste tanto, se acerca el diablito y me dice que yo cometa alguna atrocidad con esa muchacha, se genera un pecado. Y así por el estilo. Lo importante aquí es no estar jugando con las tentaciones ni con las ocasiones de pecar. Mm, somos humanos y podemos caer. Simple y sencillamente, si yo ya sé de qué pie cojeo, es importante hacer un buen examen interno, saber qué es lo que a mí me atrae más para alejarme, definitivamente. También tenemos Santiago 1:13, que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta él a nadie. Él no lo hace, lo permite, sí lo permite, pero está en nuestra libertad acceder a esos gustos y conceder el consentimiento de esos gustos, lo que nos lleva al pecado. También acordémonos que en la oración que Jesús nos enseñó en el Padre Nuestro, que la pequeña parte, el versículo de Mateo 6:13, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. O sea, nosotros le pedimos a Él, pero también nosotros tenemos que entender que tenemos una libertad y un querer no querer caer en el mal. También tenemos Santiago 1:3, igual, de una manera muy implícita. Pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia. Hay una prueba en el día a día de nuestra fe. Claro que una fe sin obra es una fe muerta, pero la prueba de esa fe, de no dejarme caer en esas tentaciones, genera la perseverancia. Perseverancia aquel que está constante en el camino de. Y bueno, miren, aquí encontré Efesios 6:3, hablaba yo de la dichosa armadura, de la famosa armadura, con la que vamos a vamos a resistir contra el maligno. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. No vamos a entrar en ese tema, otro día lo vamos a desarrollar, pero acuérdense que esa armadura, hay un yelmo, un cinturón, una espada, etc. Si nosotros nos ponemos esa armadura, fácilmente podemos hacerle frente al maligno. Posiblemente derrotarlo no, pero con que le resistamos, él va a salir huyendo. Y a ver si encuentro otro. Tenemos segunda de Pedro 2:9. Todo esto demuestra que el Señor sabe librar de la tentación a los que viven con devoción a Dios. ¿Qué es vivir con devoción a Dios? Seguir la doctrina de Dios. Perseverar hasta el fin en la doctrina de Dios. Y sabe también guardar a los injustos para castigarlos en el día del juicio. ¿Qué incluye esa doctrina? Cumple los mandamientos, vive virtuosamente, busca los dones del Espíritu Santo, las gracias del Padre en nuestra Santísima Virgen María, las virtudes del Hijo, cumple los preceptos de la Iglesia, etcétera. Muchas cosas que podemos hacer para perseverar. Acá hay uno muy bueno. Segunda de Timoteo 2:22. Huye de las malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con quienes lo invocan al Señor con un corazón limpio. Ahí está lo que les decía.
Huye de las pasiones, huye de las tentaciones y esmérate en seguir la justicia y etcétera, junto con los que invocan al Señor. Es decir, donde hay dos o más, es más difícil, no imposible. Todos podemos dar un brinco hacia atrás en cualquier momento, pero es más complicado. Es más fácil que uno solo pierda la razón y estemos dos para apoyarle, a que si estoy solo y no tengo dirección espiritual, me es más fácil poder caer, pensar lo que yo quiera, entrar en desesperación y etcétera. Y algo muy importante es que cuando el pecado ya se generó, cuando nosotros tuvimos la tentación, tuvimos gusto por ella y la consentimos, se generó el pecado. Tenemos Proverbios 28:13. Quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa, luego dicen que la confesión no es válida, ahí está aquí. Quien lo confiesa y lo deja, alcanza la misericordia. Claro, aquí estamos hablando del Antiguo Testamento, cuando vino Cristo nos dejó unas nuevas enseñanzas. De ir y confesar nuestros pecados, porque ese mandato también tienen los discípulos. A quienes les perdonen los pecados, les serán perdonados, y a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Entonces, como buen creyente de Cristo, yo tengo que ir con un discípulo de Jesús para que me confiese mis pecados. Y bueno, hasta aquí nomás con esa charla. Espero que les haya gustado. Un poco de versículos para sustentar que las tentaciones existen. Y teniendo en cuenta que de las principales tentaciones que nos vamos a encontrar, el demonio, el mundo, la carne. ¿Y tenemos armas para poderlas vencer? Sí, pero tenemos que utilizarlas, acompañadas de mucho ayuno, oración, fe en Cristo, seguir la doctrina, etc. Y bueno, un Padre Nuestro antes de retirarnos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre y del Espíritu Santo. Espero que les haya gustado. Mañana les cuento algo más. Hasta la próxima.